¿Les parece que comencemos? ¿Les parece que comencemos con la clase? Em, Nos tocan dos lecturitas que son lecturas muy pequeñas que tienen que ver con la educación en la sociedad clásica, tanto de Grecia y con respecto a Roma. No sé si alguno de ustedes quiere comenzar con con alguna participación de las lecturas. Si es así, les escuchamos. Adelante, Jessica. Bueno, las lecturas se trataron de dos principales ciudades, que fue Grecia y Roma, Ok. y cada una de ellas tenían mucha similitud en cómo era la educación en esas ciudades. Ajá. Al principio, en, en la de Grecia, se parecía mucho a la egipcia, o sea, cuando comenzó se parecía mucho a la de Egipto. Ok. Era un nivel jerarquizado, solamente los gobernantes o las autoridades eran los que tenían acceso a la educación. Ajá. Ya después en la educación clásica se obliga a todas las personas a ir a la escuela. Comienza a ver esto de que los alumnos se sientan frente al maestro y comienzan a leer poemas. Ok. También mencionaba que a pesar de que hubo cambios, las mujeres y los esclavos no tenían derecho a la educación Ajá. y tampoco a tomar decisiones políticas. Ok. Y en la de Roma decía que, otro punto también era que eran muy estrictos los maestros o los que educaban, Ajá. porque si alguien cometía el error o alguien no hacía una buena acción o se equivocaba, los maestros lo golpeaban. Ahí mencionaba que los golpeaban casi hasta sacarle sangre porque con lo que les pegaban quedaba lleno de sangre de los estudiantes Ujú. y algunos ya tenían miedo de ir a la escuela. Ok. Entonces la de Roma adoptó muchas características de Grecia. También era obligatorio ir a la escuela, también golpeaban a los alumnos y ahí daba como que más testimonios sobre los alumnos, lo que pensaban y decían que la escuela para ellos era un poco aburrida Ujú. porque no se relacionaba con la vida cotidiana y también mencionaba a tres filósofos. Ok. Uno era Aristóteles, el cual decía que a él le gustaba más cómo era la antigua y mencionaba algunas ciencias como la filosofía, la astronomía y me parece que el otro era Platón, el cual decía que a él sí le gustaba cómo estaban educando en la educación clásica. Ujú. Y del último ya no me acuerdo, pero él mencionaba que le gustaba más, o sea, lo oral, que aprendiéramos a partir de que nos comunicáramos con los demás. Ok. Ok. Muchas gracias por tu participación. Em, Bueno, si, no sé si recuerdan o les han platicado sus papás o a lo mejor sus abuelos, que aún así en la época de ellos era así, ¿no? Que los profesores iban y ponían disciplina. Es decir, no ponías atención y te daban un reemplazo o cortaban sus varitas y eh, te golpeaban, ¿no? Porque se decía que la letra con sangre entra, ¿no? Y bueno, en cierto sentido me parece que había más respeto hacia los profesores, hacia las profesoras, porque precisamente se iba a aprender, no como ahora los niños a lo que van a jugar. Y nosotros como profesores necesitamos buscar como estrategias para que en el salón puedan adquirir algún conocimiento. Em, También anteriormente el profesor llamaba al papá y frente del profesor regañaban al hijo. Ahora
ha cambiado también un poquito porque pues ahora los profesores llaman a los papás y los papás regañan a los profesores, ¿no es cierto? Es decir, es que usted no les enseña, es que usted no sé qué, es que usted, es decir, ha cambiado un poquito la forma de educación. ¿Cuál es la mejor forma de educación? No lo sabemos, ¿no? Me parece que lo iremos revisando en el transcurso de la clase. Muchas gracias, compañera Jessica. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Es el momento. ¿Nadie más? No se amontonen. Recuerden que es sobre la lectura. Adelante, Eduardo. Adelante, adelante. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues sin duda fue una lectura interesante porque nos da a conocer cómo era la educación ya en años anteriores. Sin embargo, nosotros podemos deducir que ya había una base, ¿no? De la educación, ya Ujú. había ciertas reglas, ya estaban estructurados y iban delimitando de acuerdo a las edades. Ok. Pero algo también que nos transmite la lectura es cómo desde esa época se da lo que es, pues digamos, el tipo machismo, ¿no? Porque ahí nos recalca, las mujeres no era prometedor desarrollarse en el ámbito educacional o de algún tipo de carrera, en este caso como la filosofía, ¿no? Y bueno, yo creo que desde entonces ya estaba esa base donde solamente los hombres tenían la oportunidad de desenvolverse, de Ujú. desarrollarse, Ok. y también por las actividades que se llevaban a cabo, como por ejemplo decía ahí, eran preparados para la guerra, eran preparados para enseñar algo más difícil, ¿no? Ujú. Y bueno, también otro de los aspectos es cómo todos se basaban en la agricultura, ¿no? Y sin embargo, pues ya tenían esa curiosidad por aprender cosas nuevas. Ok. Ese es mi comentario, profe. Ok, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por tu comentario. Adelante, Betsa. Buenos días. Buenos días. Pues a mí también me pareció muy interesante la lectura porque, bueno, a mí me gusta mucho la historia. Entonces, en este caso me parece muy importante cómo dice que Platón, él proponía lo que ahora es una estancia infantil, ¿no? Ujú. Donde se tenía que tener juegos, cantos, Ok. fábulas, pero todas ellas tenían que ser seleccionadas. Ujú. Y bueno, un ejemplo de eso es que yo trabajé en una guardería y bueno, era educación inicial. Ujú. Y realmente sí, sí ahora en esta época se lleva a cabo todo ello. O sea, no podíamos ponerle cuentos de princesas o cuentos así a los niños Ujú. para no crear una idea errónea de lo que ahora se vive en la actualidad. Se basaban más en cuentos, bueno, era la guardería del IMSS y ya todo ello tenía sus cuentos seleccionados, Ujú. fábulas, canciones, o sea, todo ya estaba debidamente seleccionado para que desde la educación inicial ellos ya fueran creciendo, pero sin, como lo dices, sin ideas erróneas de lo que se está viviendo actualmente. Ujú. También me pareció muy importante la parte que dice que se llevaban a los jóvenes, supuestamente los padres se llevaban a los jóvenes a una vida militar. Eso me pareció muy importante. Ujú. También me causó mucha curiosidad que dice que después de los 35 años, tenían como que un lapso de tiempo para tomarse libre ellos y posteriormente se volvían filósofos. Ujú.
pero pues como dicen los compañeros, desde entonces ya se veía un poco el machismo, ya que las mujeres no las reconocían así. Ok. Y en el de Grecia también me pareció importante el sentido que las técnicas de educación que llevaban, de las artes musicales, como lo era la danza, la música, Ujú. el canto, todo eso, bueno, me pareció muy importante la lección y estuvo muy, muy interesante. Ok, muchas gracias, Betsa, por tu participación. Bueno, desde el principio de los tiempos, am, en- se ha visto la desventaja que la mujer tiene con respecto al varón, ¿no? Am, de hecho, si nos vamos más a la revolución industrial, em, a las mujeres no se les permitía trabajar, ¿no? De hecho, no podían trabajar porque ellas deberían de estar en el hogar, ¿no? Y cuidar de los hijos. Um, en algún libro de Talibán y la bruja, Silvia Federici habla de que la mujer no tenía tanta validez desde siempre, que nos relata en una parte de su libro que en esos periodos de la revolución industrial una mujer va caminando, va llegando a su casa y hay muchos jóvenes que van saliendo del trabajo, ¿no? Y la ven y la violan entre todos, ¿no? Y obviamente para la mujer en ese entonces la virginidad lo era todo, debido a que pues era una falta ante Dios y ante el mundo, am, pues no ser virgen. Y que solo tenían de dos opciones, ¿no? Si ya no era virgen, era porque se iba a dedicar a la prostitución o porque se iba a dedicar a trabajar pues en la, digamos, en el aseo de las casas de las personas, ¿no? Y bueno, resulta que la violan entre cinco jóvenes y el regente de la ciudad ve esa acción de los muchachitos como una travesura infantil, ¿no? Como una travesura infantil y no se les hace nada. Porque finalmente, en ese sentido, la desventaja siempre de la mujer, ¿no? Fíjense cómo en ese libro Silvia Federici nos relata cómo hay una inconsciencia realmente de, de la diferencia y más en ese tiempo, ¿no? Más en ese tiempo, que no se toma una no se les da una reprimenda a los jóvenes, sino que pues, se toma como una travesurilla infantil, ¿no? Como el cuerpo de la mujer que fue ultrajado, pues no pasa nada. Y, y la mujer tampoco está en ese sentido de no, me violaron, etcétera, sino dice, híjoles, ¿y ahora qué me voy a dedicar? ¿No? Supongo que me voy a dedicar a la prostitución. Es decir, ni siquiera la mujer tenía en ese sentido la conciencia de que no fue su culpa, ¿no? La culpa fue en ese sentido por haber nacido mujer y por haber pasado en ese momento cuando los jóvenes iban saliendo, etcétera, etcétera. En ese sentido es cuando yo les digo que a nosotras las mujeres nadie nos ha dado nada, ¿no? Lo hemos realizado, lo hemos obtenido gracias a nuestras luchas, ¿no? Que hemos hecho con respecto a el pasar del tiempo. Nadie nos permitió votar. Hubo gente específica, mujeres específicas que lucharon para que se pudiéramos obtener acceso al voto. Um,
Es decir, tantas cosas que se nos han permitido. Eh, con algunas cosas estoy de acuerdo, es decir, no permitido, sino que hemos logrado, con algunas cosas estoy de acuerdo y con otras cosas creo que no estoy tan de acuerdo. Sin embargo, creo que hemos logrado ciertas cosas y como lo vemos también aquí en esta lectura nos propone precisamente eh, pues eso, cómo es que desde la antigüedad no se nos está dando este espacio del estudio, ¿no? Cómo no se nos está dando este espacio de estudio y que eventualmente lo hemos logrado, ¿no? Eventualmente lo hemos logrado, aunque no lo comprendamos cuando estamos en niveles inferiores, ¿no? Yo, por ejemplo, veo eh, en el bachillerato que ahorita los niños lo que quieren es ir a jugar, es ir a flirtear con sus compañeros, a coquetear, y los niños también, ¿no? Es decir, están en este sentido de igualdad y no podríamos decir que no aprovechan lo educativo, pero que lo cierto es que no le toman la importancia que debería de ser. ¿Y por qué lo habían de hacer? Si nosotros cuando fuimos adolescentes quizás estuvimos en ese mismo sentir, ¿no? No es lo mismo que ahora que ya estamos dentro de la universidad y estamos más enfocados y nos preocupamos y leemos y participamos y debatimos y decimos que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, o nos posicionamos o no nos posicionamos con respecto a un tema o a un problema de la vida cotidiana o de una lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido también em, esta parte de que nosotros como docentes nos vamos a enfrentar, sobre todo los que venimos, los que nos estamos preparando ahora, nos vamos a enfrentar con nuevas generaciones que van a ser más libres, ¿no? Que van a tener más libertad, que no saben de dónde vienen todas esas luchas para que ellos y ellas puedan seguir estudiando. Es decir, um, en la misma lectura nos demuestra que los que estudiaban eran los de las castas altas, es decir, los que tenían posibilidad de hacerlo o los que estaban precisamente en ciertos poderes, ¿no? En alguna de estas lecturas nos dice que ahí todos estudian y que solamente unos cuantos podían tener la posibilidad de ser filósofos, ¿no? Pero antes de eso había un pequeño espacio donde aplicaban como en un aspecto de la política en, um, en estas ciudades, ¿no? Pero que no todos tenían la posibilidad. Em, en algún momento de las lecturas también dice que eh, había personas que no podían estudiar, como por ejemplo los esclavos o las mujeres, ¿no? Y no tenían voz y voto. Y si nos damos cuenta, dentro de los concilios en Atenas o en Roma o en estos espacios, digamos, de la sociedad clásica, los que hablaban eran precisamente los hombres. No había mujeres ahí. Es decir, lo importante de la lectura es que veamos cómo esta idea aún sigue vigente en algunos espacios. Como siempre nosotros a veces lo que creemos o lo que pensamos que sabemos es, digamos,
estamos tan seguros y es la verdad absoluta. Pero como profesores y como profesoras no podemos ir o ir a imponer a los alumnos. Sobre todo porque los alumnos se han vuelto mucho más hiperactivos. Me podrían decir, es que yo voy a trabajar con preescolar, pero los niños de preescolar están mucho más hiperactivos porque se la pasan mucho más tiempo en la computadora, porque se la pasan viendo videos de gente de más alta edad que ellos, que dicen puras tonterías, etcétera, etcétera. Y los niños aprenden esas cosas. O si trabajamos en primaria, lo mismo en secundaria. Ninguno de los niveles um, es difícil, pero todos tienen su complejidad, ¿no? Todos tienen su complejidad. En ese sentido, es importante retomar algunas cosas como, por ejemplo, lo que decía Platón. Él dice, es que yo propongo una especie de jardín de infantes donde se pueda trabajar con cantos, con juegos, con fábulas, perdón, que estén seleccionadas, como lo decía su compañera Betsa, me parece, que es la que comentaba, ¿no? Ahora, en cierto espacio, en cierto momento de nuestro caminar educativo, a nosotros o a nosotras se nos enseñaba cuentos o, pues más bien eso, cuentos o historias que no eran de nuestros países. Por ejemplo, historias de princesas, ¿no? Y siendo niños, nosotros anhelamos ese tipo de cosas. Y bueno, eso quizás podría funcionar en un país donde estuviéramos, digamos, con un capital mucho más grande y se acabara de repartir, digamos, el propio capital del, de, la, de la nación a la nación. Pero en tiempos anteriores no estábamos en ese aspecto. En tiempos anteriores estábamos sumidos en una pobreza más extrema. Solo hagamos la analogía si esta pandemia, este bicho, nos hubiera tomado un sexenio anterior, estaríamos más sumidos en la pobreza. Y es posible que hubiera habido mucho más muertes, ¿no? Es decir, lo importante de la educación es precisamente proponer cosas a los alumnos para generar su atención y no proponerles mentiras. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros crecimos pensando, aunque sea en el subconsciente, de que vamos a encontrar el príncipe azul o que vamos a encontrar la princesa o que como en las novelas, hasta las novelas eran así, ¿no? De repente está una niña pobre, ¿no? Que pues se esfuerza, ¿no? Y le va mal, su único amigo es un perrito y de repente alguien la conoce y es una persona rica, se la lleva a vivir, se casa con ella y son felices para siempre. Es decir, una vida de solución fácil, cuando en nuestros países necesitamos buscar esa concientización
para los jóvenes y que se den cuenta desde temprana edad que en nuestros países no es como en otros países, ¿no? Es decir, yo a los 15 años no voy a estar trabajando en un banco como en Suecia, ¿no? O yo a los 15 años no voy a poder tener 1,80 m y verme como adulto y poder viajar por todo el mundo, porque no tengo esa posibilidad. Sino nuestra posibilidad es, o nuestras posibilidades actuales es que pueda ocupar ese espacio, esos 15 años, 16, 17, ¿no? Y pueda yo ingullir o engullir todo el conocimiento que sea necesario para que cuando tenga yo 18, 19 o 20, yo pueda o bien estar en la universidad siguiendo o en este seguimiento del aprendizaje o estar ya aplicando, pero con este conocimiento de la defensa de mis derechos humanos, ¿no? De lo que yo creo que debe de ser, pero además lo refuerzo con algunas otras cosas. ¿Cuántos de nosotros, los que salimos del bachillerato, entramos a una universidad y no tenemos ni idea de la Ley Federal del Trabajo? Por eso es que en la Cámara de Diputados en su momento y de senadores en su momento aprueban la subcontratación, ¿no? Es decir, que una empresa venga y me contrate, pero yo no voy a trabajar en esa empresa, ¿no? Sino voy a trabajar en otra empresa que no es la misma. Y entonces yo no puedo demandar a la empresa en la que estoy trabajando porque me contrató otra, ¿no? Y no tengo derecho a vacaciones, no tengo derecho a aguinaldo, no tengo porque hasta eso me contratan por 3 o 4 meses y me despiden para que no genere antigüedad. Es decir, no sabemos muchas cosas que están en la ley y que son para protegernos y que sin embargo, pues bueno, lo aceptamos, ¿no? Ya es así, a mí me toca eso, pues ni modo. ¿Qué le voy a hacer? Y en ese sentido creo que podríamos recuperar esta parte, ¿no? De la educación. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos hacer dentro de los espacios educativos? Yo comparto la idea de Platón, como de estos juegos, estas cantas, estas fábulas, pero fábulas que realmente me dejen un aprendizaje, ¿no? Y que eventualmente yo vaya progresando con respecto a a estas formas de ver la vida, es decir, el arte en mi vida. Buscar la música, la declamación, la poesía, ¿no? Hacer gimnasia. ¿Para qué? Para que eventualmente estemos, como dice uno de los filósofos también, no recuerdo ahora quién, dice mente sana en cuerpo sano, ¿no? Es decir, que podamos ir avanzando con los jóvenes. El problema en nuestros países es que los recibimos o muy pequeños o en el inicio de su crecimiento o digamos ya al final, ¿no? Entre los 13 y los 10 y los 15 años para el bachillerato. Pero aún ahí tenemos 3 años y podemos hacer algo. Podemos buscar esas estrategias, ¿no? Y eventualmente irlos enfocando a lo que van a vivir en la vida y cómo podrían, pues eso, tener un conocimiento significativo para que tengan una mejor vida. Fíjense, no sé cuántos de aquí, cuántos ya son padres. Y como padres no alcanzamos a lograr cosas, pero ahora luchamos por nuestros hijos para que ellos logren lo que nosotros no pudimos alcanzar, ¿no es cierto? Es decir, trabajas para que ellos tengan una mejor vida, etcétera, etcétera. Y
la idea sería que todos tuviéramos una mejor vida, una vida buena, ¿no? Buscando precisamente estas estrategias en este sentido. Bueno, en la sociedad clásica, además de eso, se les metía a la vida militar, ¿no? Que ya también me comentaron. ¿Y por qué? Pues porque muchas de ellas eran, o muchas de estas estructuras o de estos pueblos eran precisamente, o su principal actividad económica era la guerra, sometiendo al otro o a la otra, ¿no? Adquiriendo nuevos espacios territoriales, podían ir sobreviviendo. Y en ese sentido lo que comentaban de que algunos de los pueblos, por ejemplo, Esparta, ¿no? Y seguramente se van a acordar de las películas y cómo a los niños los aventaban al bosque cuando tenían cierta edad, ¿no? Y si sobrevivían eran aptos para la guerra y entonces los entrenaban, etcétera. Hay cierta parte de verdad en ello que les ponen en las películas, pero si de verdad quieren conocer, hay un libro que precisamente se llama Esparta, ¿no? Búsquenlo así y seguramente les aparecerá la historia de Esparta en el sentido de que eran precisamente guerreros, a eso se dedicaban, ¿no? Y los varones eran precisamente los que se dedicaban a la guerra y las mujeres eran precisamente las que creaban varones, ¿no? Juntamente con el esposo, con la persona. Y en ese sentido, pues también hay un sistema patriarcal, ¿no? Son los varones los que van, los que traen el alimento, son los varones los que ponen el alimento en casa, son los varones los que toman ciertas decisiones, son los varones, etcétera. Y bueno, ahora nosotras tenemos la posibilidad desde el inicio de nuestros espacios de relación de ser tan independientes como los varones, ¿no? Y de proponer, ¿no? También, no en este sentido de imponer, sino de proponer. Y en ese sentido, sí es cierto que estas sociedades, tanto en la educación como en la guerra, eran precisamente patriarcales. Bien, no sé si alguien quiera comentar alguna otra cosa antes de que continuemos, porque se supone que iba a dar un pequeño comentario y me tomé la palabra, pero ¿alguien quiere comentar algo? Adelante, compañera Lourdes. Bueno, pues prácticamente ya se dijo todo, pero pues de igual manera quería decir acerca sobre lo de que decía en la educación en la sociedad clásica. Ujú, Este se clasificaba como por edades, ujú, ya que la primera fue lo que propuso Platón, lo del jardín de infantes, ujú, que estaban los juegos, los cantos y las fábulas. De los 16 a los 20 se activaba lo que era la vida militar. ujú, De los 20 a los 30 se practicaba lo que eran las materias matemáticas. ujú, De los 30 a los 35 era la sociedad más o menos donde se practicaba lo que era la guerra, que ya se sabía de. Y los 50 años era donde se contemplaba un poco, bueno, se daba el tiempo a que se contemplaran ellos, pero igual tendían el desempeño el oficio de filosofía. Aquí algo muy importante es que cuando yo empecé a leer esto, yo pensé que se basaba en toda la comunidad, no en toda la sociedad, ujú, sino que acá abajo dice y recalca que las mujeres recibían, pero más o menos la educación. O ujú, sea que solamente no lo recalcaban mucho, o sea que a lo que se referían era a los hombres, a los varones. Y ujú, al final solamente daban como que ese punto muy pequeño de las mujeres que era más o menos ujú, la misma educación, pero que no iba a ser la misma. Entonces, aquí fue donde
pues sí, me preguntaba y decía, entonces se hablaba del varón, no de la mujer, y la mujer solamente fue algo muy pequeño lo que dijeron. En lo que era lo de la Grecia, pues eh, la sociedad grecia era conocida como de guerreros. El Ujú, ideal de ellos era como que todos tenían que saber sobre un buen caballero, un buen orador, un buen luchador, que presentaba sus servicios hacia, pues sí, hacia el gobierno con armas y con modo de luchar. ujú, Y en Roma, pues pasó también como los pueblos de los demás, pero como más en esclavitud. Aquí recalcaba que las familias sí tenían lo que era pedazos de tierra con agricultura, ujú. influye mucho en lo que era la política. Y ya en ello, ellos ya podían contar con más o menos un poco de educación, pero no era la misma que pues los grandes que tenían, pues sí, más tierras, más dinero. O sea, sí tenían un poco de derecho, pero era muy poco a comparación de los que tenían más agricultura. Entonces, pues, es eso nada. Ok, muchas gracias, Lourdes, muchas gracias por tu participación. Sí, bueno, nada más recuperando, sí había posibilidad de que algunas mujeres se convirtieran en filósofas, pero tengamos en cuenta que las mujeres tenían otras actividades, ¿no? Es decir, que no solamente se dedicaban al estudio como los varones. Es lo que nos pasa ahora a nosotros, a hombres y mujeres, ¿no? Es decir, queremos estudiar y no es que no tengamos la capacidad de estudiar. Lo que pasa es que no tenemos el tiempo para poder repasar nuestras lecciones, ¿no? Desde la mañana nos paramos haciendo ciertas actividades y cuando queremos hacer un repaso, em, pues ya estamos un poco cansados. Es decir, en ese sentido, nuestras sociedades en la actualidad no tienen todo el tiempo del mundo, sobre todo aquellos que ya tenemos como ese chip de que pues el estudio sí me, o el aprendizaje o el conocimiento significativo, sí me propone precisamente un cambio en mi vida. ¿No? En ese sentido estamos en desventaja con nuestros homónimos más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, los niños de 15, 16, 17 o en adelante, sí que tienen más tiempo de estudiar y no lo aprovechan porque están en esta etapa también de juventud. Am, Creo que ahí necesito insistir en que somos nosotros los que debemos de buscar estas estrategias, como ya bien lo decía Platón, bueno, con música, con poesía, con canto, con fábulas, de llamar su atención y eventualmente compartir el conocimiento. Ahora, otra cosa importante que me gustaría mencionar es que si se dan cuenta, en estas culturas se pasaban estudiando toda la vida, ¿no? Es más, empiezan desde pequeños, ¿no? Con estos juegos, con estos cantos, con la gimnasia, ¿no? De los 16 a los 20 se entraban a la vida militar y de los 20 a los 30 ya estudiaban lo que era matemáticas, en este sentido pitagórico. em, y de los 30 a los 35 ejercitaban la dialéctica, ¿no? Esta idea de, o esta manera de elocuente de hablar y de convencer, ¿no? Eso es la dialéctica, ¿sale? Es decir, las personas que usan mucho la dialéctica son precisamente los políticos, ¿no? Es decir, vienen y te envuelven, te convencen, te proponen, etcétera. Y también los varones cuando quieren conquistar a una dama, ¿no? Usan mucho la dialéctica, después cuando la conquistan y se casan se les olvida, pues ya no siguen ejerciéndola, pero al principio es esa, la dialéctica es la manera de convencer la argumentación,
etcétera, ¿no? En ese sentido, ellos lo ejercían desde los 30 a los 35, ¿no? Y estos que manejaban muy bien la dialéctica pasaban a un segundo aprendizaje, ¿no? En este sentido, ya aplicando estos conocimientos que habían adquirido a lo largo de esos 35, 40 años en el Estado, ¿no? Y ejercían entonces en un puesto dentro del Estado. Y aquellos que hacían bien su trabajo en el Estado, entonces ahora sí podían, a los 50 años recién, dedicarse a la filosofía, ¿no? Dedicarse a la filosofía. Es decir, cuando dice, solo a los 50 años se les dejará libre por un cierto tiempo de dedicarse a la contemplación, es decir, de dedicarse a la filosofía. No es que ya no hicieran nada, se iban a dedicar a la filosofía en ese sentido de la contemplación de las cosas para que en algún momento entraran de lleno ya a desempeñar el oficio de filósofos. ¿Y qué significa este oficio de filósofos? ¿No? Pero además dice de filósofos regentes, es decir, de estas personas sabias que todo lo sabían, o al menos para su tiempo tenían respuesta para cada una de las de los inconvenientes o problemas que estuvieran dentro de la sociedad en su momento y que podían dar una opinión o una solución al mismo. En ese sentido, regían dentro de la sociedad, es decir, lo que yo les decía, estos concilios o estos espacios cerrados donde había mucha gente que debatía, eran precisamente ellos, ¿no? Estos filósofos regentes que daban su opinión, su punto de vista y así se resolvían las cosas en la sociedad, eh, en la sociedad antigua, ¿no? En la sociedad clásica. Y en ese sentido, lo que les comentaba con respecto, en algún momento, me parece que sí fue a ustedes, que nosotros no podemos dejar de aprender. Siempre estamos en la posibilidad de aprender. Claro, si la muerte nos sorprende, entonces hasta ahí fue el final de nuestro aprendizaje, pero siempre estaremos en esa posibilidad de aprender. Pero es que soy muy joven, sí, soy muy pequeña, sí, pero siempre estás en la posibilidad de aprender algo nuevo, ¿no? Es decir, ahora no tenemos que la excusa de que porque soy mujer no puedo aprender, ¿no? Es decir, en esta igualdad, que no me gusta mucho la palabra, pero en esta equidad, todas y todos tenemos la misma posibilidad de alcanzar el conocimiento máximo que nos permita pues nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Y en ese sentido, no tendría yo por qué ser menos que alguien que es del sexo opuesto, ¿no? Que en este caso sería un varón, sino defender en ese sentido mis conocimientos, mis argumentaciones. Es decir, yo puedo ser tan capaz cognitivamente como un varón. O muchas de nosotras vamos a ser más capaces cognitivamente que los varones. Y eso no implica superioridad de mí como mujer con respecto a un varón, sino implicaría entonces poder apoyar a mi contraparte, a mi homónimo varón, para que él pueda alcanzar eventualmente el mismo nivel en el que yo me encuentro. Y en ese sentido, al mismo nivel ambos podemos alcanzar nuevos niveles de aprendizaje o nuevas cosas. Es decir, la educación no puede darse, el conocimiento
no va a ser posible si no se socializa, si no se comparte. ¿De qué sirve tener gente estudiando en el CONACYT si ese conocimiento que han alcanzado no lo bajan a la sociedad mexicana? Es un conocimiento egoísta. No sirve de mucho. No se aterriza. Es decir, ¿de qué sirve que yo sepa mucho si no comparto ese conocimiento, si no lo aterrizo, si no sigo aprendiendo de los otros? Es decir, no es importante el conocimiento que se tenga, lo importante es cuánto conocimiento o cuánto de eso que se tiene se comparte y cuánto de eso que se comparte tiene retroalimentación y genera nuevas ideas, genera nuevos pensamientos, genera nuevo conocimiento. Así se realiza el avance del conocimiento. En ese sentido, nosotros, estamos aprendiendo nuevas cosas de los profesores en nuestros espacios educativos, necesitamos compartirlos con otros. Es decir, yo puedo dar una opinión con respecto a un tema y no puede estar mal. Quizás no está de acuerdo con otro pensamiento, pero es en esa divergencia de pensamientos, cuando se ha socializado el mismo, que encontramos nuevos pensamientos, convergemos y obtenemos nuevos conocimientos. Parte de lo que habla las lecturas, ¿no? Es decir, ahí desde las sociedades clásicas ya se socializaba el conocimiento. Y desde el principio de los tiempos el conocimiento siempre se ha socializado. No tendríamos que ser envidiosos en ese sentido de compartir el conocimiento. Pero es que después va a ser después va a ser mi competencia. Pero no tendría que ser de esa manera, ¿no? Sino tendríamos que trabajar juntos, compartir juntos. Bien, no sé. Betsa, ¿tienes la manita arriba? ¿Quieres participar de nuevo o se quedó así? Es que la tienes ahí arribita, pero supongo que se quedó así. Brenda, adelante. Sí, yo también quería comentar del tema. Adelante, Brenda. Sobre la educación en la sociedad clásica, ya comentó. Ajá. Entonces, sobre cómo empezaban a educarlos desde pequeños hasta muy grandes, salían desde los 50 años, ya podían descansar y ejercer su carrera. En Grecia, la sociedad griega era conocida como guerreros. En ella tenían vigencia el ideal de caballero. Uh-huh. El elemento técnico de la educación era el manejo de las armas y las artes musicales y la oratoria. Uh-huh. En ese momento la oratoria era, como usted dice, era muy importante porque eran personas calificadas que podían comunicarse y expresar las ideas. Uh-huh. Entonces, en esos tiempos, la oratoria era muy importante. En Roma todavía había guerras, como también en Grecia, que utilizaban armas. Como usted dice, la educación era un poco un segundo término porque estaban más enfocados en las guerras y en cómo defenderse. Uh-huh. La necesidad de una nueva educación empezó a sentirse en Roma a partir del siglo IV. Así los artesanos comerciantes empezaron a tener influencia no solo en la política, sino también en la consideración social. Acá dice que en Roma empezó a haber la enseñanza primaria, la media, la superior, pero había maestros que no los maestros no eran su salario no era muy alto, porque porque estaban más enfocados en otras cosas como la guerra y en ganar territorio. Okay. Entonces
esos tiempos los maestros como que no tenían un salario digno y era como que algo todavía no muy, bueno, de otro nivel de aprendizaje. Ujú. Y pues nada más quería comentar eso. Ok, muchas gracias, Brenda. Muchas gracias por tu participación. Adelante, compañera Jessica. Sobre lo que mencionó mi compañera es que había una diferencia entre ser un educador y ser un maestro. Ujú, El maestro era que si se dedicaba a enseñar educación militar, era porque era un militar ya grande ujú, y ya tenía la experiencia. El maestro era el que tenía la experiencia. ujú. Entonces, cuando se integra el educador, el que ya busca los métodos para enseñar, ese era el que se daba cuenta de que si valía la pena o no pararse frente a un grupo y enseñarles lo que él sabía. Ok, ok, muchas gracias. Gracias por la acotación. Sí, bueno, pasa lo mismo en nuestros espacios educativos. Miren, a veces nosotros tenemos mal las formas de llamar a las personas que se dedican a la educación. Por ejemplo, a los que dan clases se les dicen maestros, pero en realidad no son maestros. Maestro viene del término de maestría, es decir, de que ya tiene la experiencia, de que ya ha estudiado, digamos, en este sentido académico más, ¿no? Y a nosotros, como licenciados en pedagogía, no somos maestros, somos profesores, ¿no? El maestro es precisamente aquel que ya ha estudiado o tiene más experiencia en este sentido de la educación o en este sentido académico y ha estudiado una maestría. Entonces se le llama maestro, ¿no? También en el ámbito, digamos, vulgar o del vulgo, también se le llama maestro aquella persona que se dedica a la albañilería, pero que ahí sí ya lleva un tiempo y que ha construido muchas casas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cambia, ¿no? Un poquito, es maestro, no maestro. Sin embargo, viene del mismo vocablo de que tiene maestría, ¿no? Ahora ya tiene maestría en este sentido de el uso de la cuchara, del uso del pegar, es decir, tiene mucha experiencia, ¿no? Comparándolo con lo que comentas de estas personas adultas que fueron guerreras toda su vida y que ahora se encontraban en la posibilidad, gracias a la experiencia que tuvieron en las diferentes batallas, al entrenamiento, de poder entrenar a otras personas. Y en ese sentido tenían maestría, ¿no? Maestría de poder realizar las actividades. Um, quería comentarles otra cosa, pero creo que se me fue. Mm, mm, mm. Sí, ya recordé. En este sentido de la oratoria, en este sentido de la oratoria, en este sentido caballeresco de el ser del varón. Fíjense cómo ahí también es un acto, pues de, digamos, patriarcal, machista, porque no dice que la mujer tenía que ser una buena oradora, ¿no? Que ser una buena damisela en contraposición del caballero, ¿no? De lo caballeresco, ¿no? ¿Qué significa el caballero? ¿O desde qué punto lo está viendo la lectura? Pues de esta elocuencia, esta dialéctica que el varón eh, manejaba en ciertos espacios sociales, ¿no? Es decir, que fuera un buen orador, que fuera un buen bailador, un buen danzante, o que supiera de bailes,
que fuera muy atento, que fuera eh, elocuente, ¿no? Elocuente viene de endulzar, ¿no? De endulzar el oído del otro o de la otra, ¿no? Es decir, que tuviera ciertas características para que fuera bien recibido en los espacios donde se desarrollaba. Lo que no era obligado para las mujeres, era en este sentido para el varón. Y en este sentido de equidad, ¿no? Ahora tanto nosotras como ellos podríamos buscar pues esta oratoria, esta dialéctica, saber de poesía, este hacer poesía, este hablar de manera apropiada, ¿no? Es decir, con propiedad. Y esa era parte de la educación y sin embargo se podían dedicar a la vida militar, ¿no? Es decir, quizás en lo militar eran muy sangrientos y asesinaban tal vez a hombres, a mujeres y a niños, pero en su contexto eran muy propios. Entonces ahí hay como una contraposición de una cosa con otra, que desde algunos puntos de vista no podría estar bien, pero que finalmente era su educación. En nuestro caso, creo que es importante pues recuperar estas partes, pero no ya solamente desde el hombre, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué solo el hombre tiene que ser propio? Porque solo el hombre tiene que usar buenas palabras. Porque solo el hombre es el que debe de saber bailar, ¿no? Es decir, en ese sentido, es cierto que nosotros en general debemos de saber de muchas cosas. Por ejemplo, ser un buen orador, eh, o oradora, ¿no? Manejar muy bien la dialéctica, saber de poesía, saber de artes musicales, poder saber de canto, poder saber de danza, aquí lo muestra como la lira, pero la lira no es otra cosa más que el saber tocar un instrumento. En este caso no había tantos instrumentos y la lira es enfocada a la guitarra, ¿no? Saber tocar la guitarra. La oratoria y dice la cordura, ¿no? Es decir, ser muy cuerdos en este sentido. Y creo que ahora todas estamos en esa posibilidad, ¿no? Estamos en esa posibilidad de poder alcanzar pues esos, digamos, esos aspectos cognitivos. Es algo que nos puede hacer más completos a hombres y a mujeres, ¿no? Pues nada, eso era lo que quería comentarles. No sé si tengan alguna otra participación. Si tienen alguna otra participación, estamos para recibirla. Y si no, le vamos a dejar aquí. Les voy a dejar su tareita. Les voy a dejar su trabajo para la siguiente clase, que sería ya la sesión 4. Denme un segundo. Denme un segundo. Hoy estamos ya a, Dios mío, 28, ¿verdad? 28 de... no, pero... perdón, permítanme. Denme un segundito. Bueno. Sería la sesión 4 y tendríamos en la sesión 4 la educación es la 3.1
la educación y el cristianismo primitivo. La 3.1, la educación y el pensamiento primitivo. ¿Sale? Y la 3.2, que sería la educación patrística. La educación patrística. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, antes de que les diga qué van a hacer, debo comentarles que algunos de sus audios, creo que fueron un par, 3, creo 4, los hicieron realmente con una calidad impresionante. Muy, muy impresionante. Adelante, Gloria. ¿Me puedes repetir? ¿La, la, la tarea? Ok, la repito. Es sesión 4, 3.1, que es la No, educación. es que no escuché el tema de 3.1. Ok, la sesión, la 3.1 es la educación y el pensamiento primitivo. La educación y el pensamiento primitivo. Todavía no les digo qué van a hacer, así que nada más estaba yo comentando de sus audios. Me parecieron muy interesantes algunos. De hecho, en algunos les puse algunos comentarios de que pues parece que tienen conocimientos de edición de audio. Realmente lo hicieron como un spot. De hecho, una de sus compañeritas me lo dividió, ¿no? Así como en el guioncito, ¿no? La introducción, le puso su introducción, con musiquita atrás y una reflexión. Luego el contenido, habló del contenido, de lo que ella tenía que trabajar. Y finalmente una conclusión, pero todo con música, muy bonito, ¿no? Parece que tiene muchos conocimientos de edición y algunos otros compañeros que juntaron todo, pero que también hicieron esa parte. Entonces, muchas felicidades. En ese sentido, es importante que nosotros podamos buscar nuevas formas de entregar las cosas. Como anécdota, los niños de la prepa, ellos mismos se dan cuenta que entregan las cosas por entregarlas, ¿no? Cuando les pregunto, ¿y esto qué? Ah, no, es que nada más la hice, pero si la acabas de hacer tú, porque no sabes lo que acabas de escribir. Y entonces reflexionan entre ellos y dicen, bueno, es que creo que estamos entregando solamente por entregar, pero en realidad no nos preocupamos por aprender. Y esos procesos de reflexión se están intentando dar en el bachillerato. Bueno, pues ahora nosotros, que ya estamos en la universidad, busquemos nuevas estrategias, nuevas formas. Es más, no sorprendamos al profesor, sino sorpréndanse ustedes mismos con esa capacidad que tienen de investigación y de hacer nuevas cosas de nivel de universidad, ¿no? Entonces, aquellos compañeros o compañeras que ya saben quiénes son, que hicieron este trabajo más profesional, muchas felicidades. Sigan innovando, sigan buscando, que finalmente es algo que pues va a beneficiar a cada una de ustedes. Bien, Gloria, no sé si quieres que te repita nuevamente la tarea o ya la tienes. Es que me parece que tiene problemas con su conexión, pero bueno, esperemos que ya la tenga. No, profe, los temas ya, pero Ok, todavía no ya les di. dijo que No, tenemos que hacer. todavía no les he dicho. Todavía no. Ahí va Ah, lo que les bueno. voy a decir.
Bueno, en ese sentido del audio, no les voy a pedir otro audio, sino va a ser algo más atrevido, ¿no? Quizás para ustedes. Am, este, solamente comentarles que sí, justamente les iba yo a comentar que para el próximo audio sí necesitamos entonces ya tener un guioncito, tener una introducción, tener el contenido del que voy a hablar y tener una conclusión. Así se hace un spot, pero se los recordaré en la próxima vez que les pida yo el audio. Ahora vamos a hacer otro experimento y como les decía, va a ser algo más atrevido quizás para algunos de ustedes porque les va a provocar quizás un poco más de pena o posiblemente esté yo infiriendo cosas que no sucedan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De estas dos lecturas, si lo hacen con guión y si investigan, estaría muy bien, pero si no, esta primera entrega va a ser como ustedes lo crean conveniente. Y me van a entregar un video explicación. Recuerden, este video explicación de las lecturas tiene que ser corto. Es decir, ya sé que los teléfonos de ahora tienen una gran capacidad de amplitud del diafragma de la cámara y entonces graba mucho mejor, en mejor calidad y eso implica que el archivo pese más. En ese sentido, el video explicación es de nosotros. Yo misma me voy a grabar, ¿no? Explicando, explicando el tema, ¿sale? Y esa grabación espero que la puedan hacer en un minutito y si les sale muy pesado, busquen una herramienta para que la puedan comprimir y me la puedan enviar por WhatsApp. No sé si me explico. ¿Tienen alguna duda con respecto a este video? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, supongo Sí, que ese... profe. Ok, gracias Gloria. Supongo que ese silencio sepulcral significa que sí. Es decir, yo me grabo como a lo mejor muchas de ustedes son... Es decir, yo me grabo... Maestro, disculpe. dígame. Buenos días. Yo hablo mucho y me cuesta mucho. Adelante, Ale. Hoy se nos fue Ale, pero ahorita que regrese le damos la palabra. ¿Sale? Entonces, es decir, nos grabamos, ¿sale? Nos grabamos y tratamos de subir el video a, bueno, enviarlo. Em, por desgracia, no me da el tiempo de poder subirlos ahora a la plataforma, ya no tengo el tiempo porque estoy en algunos otros proyectos también. Y entonces solamente se quedará aquí pues en la entrega de los trabajos, ¿no? Pero sí es un ejercicio para que nosotros vayamos, pues bueno, avanzando. Por ejemplo, quizás tengamos que dar clases en algún futuro, se venga otra pandemia y tengamos que dar clases en la computadora. Adelante, Gloria, Profe, una pregunta. dígame. ¿El video debe de ser bien que salga nada más así nuestra cara o podemos hacer, no sé, actividades atractivas, no sé? Ajá, la idea es que ustedes lo presenten, es decir, que ustedes sean el presentador. Yo am, me apropio de el espacio y yo soy el presentador, yo salgo en el video, ¿no? Yo salgo en el video. Es cierto que tenemos muchas otras ideas y que en algún momento podríamos hacer una...
un video donde no salgamos nosotros o no estemos todo el tiempo nosotros o nosotras y también podría ser válido. En este caso, a menos que tengas muchos problemas con la cámara, sí sería importante que ustedes salieran en el video, ¿sale? Explicando. Ustedes van a hacer la explicación del video. Para que vayamos quitándonos de alguna manera ese nerviosismo al hablar frente a una cámara, ¿no? Porque, bueno, miren, ahora nosotros estamos, por desgracia, no podemos prender todas las cámaras porque entonces el ancho de banda se acorta y nuestra clase sería más difícil de escuchar o sobre todo para aquellas compañeras que no están en una posición de señal más, más clara, ¿no? Por eso es que no prendemos las cámaras, pero en realidad la clase tendría que ser precisamente con las cámaras encendidas. Por ejemplo, en mi caso, yo que tomo clases también, todas las compañeras y yo estamos todo el tiempo con la cámara encendida, ¿no? Que así debería de ser, pero no se puede en este contexto. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, Gloria. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Y para cuándo es esa tarea, profe? Miren, todas las tareas, esta sería la cuarta vez que lo repito. No pasa nada, pero sí es importante que vayamos tomando esas notas porque es como estandarizar y ya no tendríamos que regresar otra vez a reexplicar. No, Sí, ya me acordé, profe, ya. no estoy diciendo que no pregunten, no, 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 no. No, solamente digo que pongamos, digamos, más en ese sentido. No digo que no pregunten porque siempre hay que preguntar, ¿sale? Si no sé algo, aunque parezca muy tonta la pregunta, aunque ya sea retórica, hay que hacerlo porque quizás yo no puse atención o se me olvidó o cualquier cosa. Entonces, todas las que tengan una pregunta o todos los que tengan una pregunta, realícenla. Yo con todo gusto, es más, es mi obligación, es parte de mis obligaciones repetir las veces que sean necesarias, ¿sale? Entonces, para que no digan, no, pues ya no pregunto nada más. No, hay que preguntar, ¿sale? Aunque sea retórico. Bueno, por si la compañera Gloria dice, yo ya me acordé, pero bueno, lo repito por si alguno de nosotros se nos pasó. Todas las tareas se piden hoy y se entregan jueves o viernes para que yo pueda revisarlas el día jueves o viernes o el sábado. ¿Sale? Y todas. Otra cosa que también quiero comentarles es que me parece que me están enviando las anotaciones. Uy, Dios mío. Creo que se me está yendo el internet. Denme un segundo. Ah, no, ya estoy. Creo que estoy. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Todas y todos? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muchas gracias, Eduardo. Otra cosa es que me están enviando sus anotaciones de las clases que vienen, ¿no? Y las anotaciones que a mí realmente me interesan son de la clase. Es decir, ustedes ahorita seguramente tomaron anotaciones, pues esas me las envían terminando la clase o en la tarde o con su trabajo y yo las voy a tomar en cuenta en este día. Si ustedes me envían las de la siguiente semana, esas yo las tomo en cuenta el día de hoy y para la siguiente semana no tienen nada, ¿no? Y entonces eso va a implicar que les vayan a faltar anotaciones. Entonces, de hoy ustedes sacan sus anotaciones y me las envían. Es decir, en esta clase ustedes tomaron anotaciones no solo de mí, sino de las participaciones de sus compañeras y compañeros y
y las envían lo más antes posible. La tercera es que es importante la calificación, es importante la participación. A mí me dice cuál es el desenvolvimiento de ustedes con respecto a la participación. Hoy solamente participaron 4, 5 personas, ¿no? Eso implica que se queden sin una calificación. Las participaciones son los días de clase, ¿no? Entonces, me indica también que ustedes leyeron, ¿no? Y que tienen una idea sobre el tema y que no se van a quedar solamente con lo que el profesor o la profesora diga, sino que también sacaron sus propias conclusiones. Entonces, recuerden, nada más para recordarles, tenemos 4 formas de evaluar, que es la asistencia, la participación, las anotaciones y el trabajo o los trabajos que se estén solicitando. Porque es muy seguro que al final algunas de ustedes no estén de acuerdo con la calificación que se asigne, porque quizás puedan creer que participaron más, asistieron más, etcétera. Otra cosa que también les comento, ya para ir cerrando, estas son como anuncios parroquiales, es que no es necesario que me avisen si van a poder asistir o si no van a poder asistir, ¿no? Porque finalmente, si no asisten, con que me avisen, no puedo poner una asistencia porque no asistieron, no es lógico, ¿no? Es como tienen una cita en el médico y tienen ya esa cita, pero no asisten a la cita. El médico no las puede revisar porque no están, ¿no? No hay una lógica ahí. Entonces, en ese sentido, sería una falta. No están. Sin embargo, eso que no estén no significa que no puedan participar, ¿no? Es decir, profe, yo no estuve la clase pasada, pero esta clase quiero participar de la clase anterior y si me permite también participo de esta clase. Bueno, entonces se toman participaciones de 2 clases en la siguiente clase que estés. O la otra es que, profesor, yo no pude venir, ya sé que no tengo asistencia, pero le envío un audio explicación de lo que yo comprendí de la lectura. Ya está, ahí está su participación. ¿Sale? Ay, creo que se me está yendo el internet otra vez. No sé si me explico. Bueno, no sé si me escuché todo porque como que se me fue tantito el internet. No, yo sí lo escuché. Ok. Bueno, ok, muchas gracias. Pues eso sería todo. Ya no llegó su compañera. De todas maneras, yo subo en breve el video. Y nos veríamos en la próxima clase. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Un abrazo a todas y a todos. O algunos dicen a todes, ¿no? En este sentido de hombres y mujeres. Y nos estamos saludando la próxima clase. Bonita tarde. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.